Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar un minuto antes en honor a Emiliano Monge, que es el más puntual de esta Feria del Libro. Gracias por acompañarnos. Eh, Estamos muy contentos de estar aquí presentando este libro que salió a principios de año, La superficie más honda, y que ha sido un libro muy celebrado, también reimpreso, y del que nos enorgullecemos de tener en el catálogo. Es el cuarto libro de Emiliano Monge en literatura random. Tercero. Estoy contando el que sigue ya, pero todavía no llegamos al futuro, solo estamos en el presente. Y, y ha sido una experiencia muy grata estar acompañándolo en estos 3 libros de su ciclo novelístico. Y ahora este libro de relatos, que es el género con el que él empezó, con sus 2 primeros libros publicados por Sexto Piso. Y La superficie más honda es una colección de relatos que para mí rompió con sus anteriores obras y que abrió un camino nuevo, insospechado para la narrativa de Emiliano Monge. Y también muy contentos de que Juan Cárdenas nos acompañe aquí. De verdad un placer y un honor tenerte aquí en esta mesa. Nació en el 78, colombiano, escritor y traductor. El Diablo de las Provincias es el último libro que sacó Periférica, pero también está Ornamento y Los Estratos, premio Otras Voces, Otros Ámbitos de 2013. Y te dejo la palabra, Juan. Bueno, amigos, gracias a todos por estar aquí. Para mí es un gustazo de verdad estar en esta mesa. Emiliano y yo nos conocemos hace ya unos cuantos años y hemos tenido, creo que, la suerte de irnos leyendo mutuamente hace ya, pues desde que arrancamos casi. Y yo creo que es emocionante para cualquier escritor ver cómo un compañero tuyo de generación va creciendo, ver cómo va novela o libro a libro, va ampliando su mundo, generando como nuevos espacios de búsqueda y como, eh, digamos, este libro realmente para mí fue como un mazazo en la cabeza, ¿no? Porque veníamos de una experiencia de lectura de Emiliano y veníamos de unas búsquedas de Emiliano donde yo creo que podríamos caracterizarlas así eh, con mucha frivolidad, como una búsqueda que me parece sumamente valiente ligada a la relación como con el gran estilo, ¿no? Como con las grandes formas de la literatura latinoamericana, pero también en un diálogo muy curioso, creo yo, y siempre lo he pensado, con Faulkner. Creo que Emiliano es posiblemente en nuestra generación el mejor lector de Faulkner y el que mejor lo está sabiendo aprovechar, lo cual por supuesto pues nos llevaría aquí a una reflexión que que les voy a ahorrar obviamente, muy pedante sobre las largas relaciones de la literatura latinoamericana con Faulkner, pero que me parece que en el caso de Emiliano alcanza eso como como unos niveles de compromiso con las formas y con el lenguaje que realmente es una cosa escasísima en la literatura en nuestro idioma. Y eso convierte a Emiliano para mí en uno de los grandísimos escritores que tenemos ahora la suerte de ver crecer. Digo que este libro fue un masazo porque precisamente Emiliano venía explorando todas estas posibilidades del gran estilo, además posibilidades de la tragedia, posibilidades de lo trágico y posibilidades de una cierta forma de la fatalidad histórica, que yo creo que se refleja muy bien en sus 2 grandes novelas, En el cielo árido y en Las tierras arrasadas. Eh, en Las tierras arrasadas, de todas maneras, me parece que hay una evolución de esa búsqueda de lo que significa la fatalidad o el destino, por supuesto uno de los grandísimos temas faulknerianos, eh, y de repente se sale con este libro, ¿no? Es un libro que yo leí, la primera vez lo leí en la playa, estaba en la playa en Chile y le leí el libro y
y al principio estaba absolutamente desconcertado, ¿no? Decía, ¿qué hizo este pendejo? Así como, ¿qué hizo? O sea, les juro que tardé mucho rato en entender qué era lo que había hecho. Lo leí una primera vez en la playa, hice como esa primera lectura de playa y dije, este pendejo la cagó. O sea, sí, dije se le fue. Dije, no, está loco. Y está loco precisamente porque había hecho una de las cosas que yo creo que hacen los grandes escritores, que es defraudar completamente a sus lectores, desconcertarlos. Yo me considero también culpable de esa, de, de esa, de ese cargo. Pero hay una serie de ideas que me gustaría compartir con ustedes sobre el libro de Emi y sobre precisamente indagando en las causas de este desconcierto inicial y en cómo ese desconcierto inicial fue dando paso a una segunda y luego una tercera lectura que fue enriqueciendo las preguntas, las fue haciendo cada vez más complejas. Y entonces, como esto no va a ser obviamente un monólogo, sino que va a ser un diálogo con el autor y por supuesto con ustedes, simplemente quisiera dejarlas levemente esbozadas estas cuestiones. Una primera cosa que me llama mucho la atención de los cuentos de La superficie más honda es que todos los cuentos, podríamos decir, son intentos de indagar en las formas internas, o podríamos decirlo así, en la mecánica del absurdo. Tienen los cuentos además un desarrollo en el que se insinúan unas determinadas líneas narrativas, pero luego se ven abruptamente cortadas muchas veces. Esos choques formales creo yo que son una de las apuestas más radicales del libro. Y eso produce que, por ejemplo, las cadenas causales, que normalmente en un relato clásico estuvieran al servicio pues, de una trama limpia, perfectamente pulida, donde uno dice, listo, esto va evolucionando de determinada manera, esas cadenas causales se rompen, ¿no? Y entonces lo que yo me preguntaba era, ¿qué es lo que está rompiendo esas cadenas causales en esos cuentos, ¿no? Y parece una especie de fuerza, y eso quería luego preguntártelo más adelante, por una especie de como de fuerza superior que está gobernando incluso las tramas, ¿no? O la imposibilidad muchas veces de las tramas, o los cortes abruptos de las tramas. Entonces una cuestión inicial sería preguntarnos por qué es esa fuerza superior o fuerza interior que está rompiendo eso, ¿no? Eso por supuesto ejerce como una violencia sobre las formas, ¿no? Y esa violencia sobre las formas también yo creo que tiene una voluntad que, y aquí viene una parte importante de la reflexión, y es que yo creo que esto es lo que encadena a esta nueva búsqueda del libro de Emiliano con la obra anterior, y es en qué medida las formas de la violencia engendran formas narrativas. ¿Sí? Y así como en las otras novelas, en los otros libros, la respuesta que Emiliano le está dando a esto tenía el aspecto exterior de la tragedia, aunque muchas veces con cosas sumamente chistosas, hasta a veces hasta involuntariamente chistosas y truculentas. Acá no, acá tiene el aspecto de la farsa, de la comedia, y una comedia que todo el rato además está lidiando con lo grotesco, ¿no? Como con aspectos absolutamente grotescos y truculentos. Entonces yo quería empezar preguntándote, Emiliano, ya pues para abrir el diálogo, empezar preguntándote por esta relación entre las formas de la violencia y las formas narrativas. No sé si tenés algo que decir sobre esto. Sí. Bueno, primero que nada, gracias a todos por venir, gracias a la feria, gracias a Andrés, el editor de este libro y de los anteriores, cómplice además en todos los procesos de este libro, Romeo que está aquí también. Juan, muchísimas gracias por aceptar presentar, por leerlo, por haber leído. Como dice Juan, nos hemos acompañado, nos conocimos hace mucho tiempo en el Parque del Retiro, que decirlo así es casi más cursi que un helado de fresa, pero nos conocimos en el Parque del Retiro y desde entonces hablamos una amistad y una complicidad lectora, nos hemos leído mucho mutuamente. Te agradezco mucho que estés acá, que vayamos a conversar del libro.
Y empezando por lo que me dices, sí, la verdad es que, como dice Juan, en las novelas anteriores, el trabajo con la violencia había sido distinto en cada una, aunque mucho más similar entre sí. En el Cielo Árido, la violencia era el personaje central y, por lo tanto, toda la narración que giraba en torno al personaje tomó la forma del arco de la vida de una persona, ¿no? Que era el personaje, ¿no? Entonces, de algún modo, la violencia ahí se reflejaba en el arco, en la arquitectura de la novela. Después, en Las Tierras Arrasadas, la novela era como el lugar perdón, la violencia era como el lugar del que venían y al que iban los personajes. Es decir, era como un camino. Y en ese sentido, la estructura de la novela y la forma de la novela también es un entrecruzamiento de las historias de los personajes, del camino a donde van, digamos, ¿no? Y en este caso es mucho menos evidente. Me parece que en este caso yo quería que la violencia estuviera, por eso los cuentos de pronto parece que empiezan donde no deberían o empiezan después de la historia y por eso muchas veces también acaban antes de que algo pase o cuando está a punto de pasar algo, o a veces el cuento rodea el hecho que tendría que estar pasando, ¿no? La idea un poco es que, como estamos viviendo en México, por lo menos para mí, la violencia se ha vuelto un ecosistema, una especie como de medio ambiente, y a través de ese medio ambiente es que en mitad de ese medio ambiente puede haber cualquier historia, ¿no? Y yo quería que fueran historias sencillas, y donde está la complejidad es en esa bruma, o en esa, digamos, como neblina que rodea las historias. Un poco tiene que ver con dos cosas también, que son, la primera, quizás estoy en una época más pesimista que nunca, y ayer que te escuchaba, ayer escuchaba en la presentación de Juan y hablaban, y hemos hablado muchas otras veces de este tema, la idea de si la violencia es inherente a nosotros en Latinoamérica, si está ahí o no. Evidentemente que yo no me pongo en un plan determinista, ni histórico, ni de ese tipo, pero sí de pronto últimamente, insisto en que estoy pesimista o más pesimista que nunca, pienso que la violencia de algún modo en América Latina, en contextos como este, es más una cosa como la energía que no se modifica, o sea, ni se destruye ni se modifica, y que es siempre exactamente la misma. Entonces la clave es ver de qué lugar se va mudando a qué lugar, ¿no? A dónde la va echando la sociedad, los colectivos, las personas, ¿no? ¿Por qué grieta se va metiendo? Y me interesaba entonces indagar en esas grietas más, digamos, menos evidentes, no la grieta del narcotráfico, no la grieta de la primera plana, sino esas grietas como mucho más profundas donde la violencia es mucho más íntima, mucho más cotidiana, porque lo que ha tomado o sea, de lo que se ha posicionado más la violencia es de la cotidianidad de la gente, ¿no? Esto por un lado. Y por otro, también hemos platicado otras veces del hecho de hacer evidente la violencia o no, ¿no? Yo creo que lo que nos está pasando también en este país es que en esta escalada del horror, que en Colombia también tuvieron, digamos, esta cosa de... Tienen, sí, perdón. En esta cosa, un muerto ya no alcanza para la primera plana, entonces hay que cortarle la cabeza, y el decapitado ya no alcanza para la primera plana, entonces hay que decapitar a 3, y los 3 decapitados ya no son primera plana, entonces hay que descuartizarlos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, la espectacularidad de la violencia hace que también nos acostumbremos a los niveles de horror de la violencia. Y entonces hacemos cotidiana la imagen del horror. Entonces, si a la violencia no le podemos responder desde el horror porque ya la internalizamos, me parece que entonces hay que buscar la manera de enfrentarla desde la belleza, una especie de estetización de la violencia, digamos, ¿no? Es decir, cambiar la mirada, si la mirada del horror ya no nos permite asumir la circunstancia, quizá la mirada de la belleza. Entonces, cómo eso también entra en la forma y en el lenguaje de los cuentos, que es decir, si vas a contar una historia violenta, no lo hagas con un lenguaje violento, ¿no? Digamos, buscar un lenguaje que sea lo opuesto completamente, que equilibre, y que de algún modo ver si por ahí se puede hacer como una aproximación distinta, ¿no? Y eso determina la forma, ¿no? Claro. Fíjate que ahora que decías esto de la estetización de la violencia, que sabes que pues obviamente es un problema así como del que se ha hablado muchísimo en los últimos años, precisamente porque aparece como un dilema ético. Está pues ese famoso ensayo de Sontag, de la fotografía, donde habla de Sebastián Salgado, y dice como qué belleza y qué problemático que esa cosa tan horrible sea tan bella, ¿no? Pero en tu caso, fíjate que no me remite tanto a un tipo de imagen así embellecida como Sebastián Salgado,
sino que viendo los cuentos pensaba en un fotógrafo que también sé que te gusta mucho, a mí me encanta, que es Metinides. ¿No? Metinides es un fotógrafo mexicano que producía estas imágenes, él trabajó muchos años, para quien no lo sepa, en la Crónica Roja, en varios periódicos, Roja, sí, en la Nota Roja, sacando toda clase de, pues, de accidentes, o descarrilamientos, gente que se había electrocutado, es decir, y esa mirada de Metinides, esa aproximación a cuáles son los límites brumosos, antes hablabas como de una bruma o de una neblina, precisamente luego insistimos en eso, esas imágenes, digo, remiten a algo que me pareció detectar en todos los cuentos y es las conexiones íntimas entre esa mecánica del absurdo y la belleza, ¿no? Entonces no sé si estás de acuerdo con eso. Sí, y lo decías también al principio, tiene que ver con lo grotesco, ¿no? Digamos, el asunto de cuando en el Renacimiento empiezan a recuperar el mundo helénico y a reenamorarse de esa época, se descubre todo lo que sucedía en las cuevas. Es La decir, Domus Aurea, sí. Exacto, Sí, ¿no? sí. Y se descubre que lo que primeramente se pensó que era solamente grotesco y que solamente refería al dolor, a la tragedia, de pronto había personajes de estos que estaban riendo y que estaban riendo de esas situaciones. O ¿no? teniendo sexo. Ajá. Se Sí, o puede decir, gozando, como digamos, sí. aceptando el placer, digamos. ¿no? Sí, sí. Y esa idea de lo grotesco es la que atraviesa un poco todos los cuentos, o trata de atravesar todos los cuentos. Y de ahí que el humor, en todos los casos, cuando lo hay, es un humor que tiene que ver con cómo puede ser que me esté riendo de esto, ¿no? O sea, es decir, no me debería estar riendo de esto. Da culpa reírse. Si había un humor que no fuera así, esto lo platicaba mucho con Andrés en el proceso del libro, no funcionaba dentro de este libro, por un lado. Y luego, me da mucho gusto que saques lo de Metinides, porque además está cabrón, no lo habíamos hablado con respecto a este libro, y hay una foto de él en particular, que yo tuve presente durante todo el trabajo de este libro, porque además la estructura de los cuentos y lo que Les juro que no platicamos... nos pusimos de acuerdo. Sí, de verdad. Les juro que no nos ponemos de acuerdo nunca, o sea que pueden estar tranquilos. Y esa cosa de girar, de tratar de darle la vuelta al asunto central del cuento, que es lo único que quizá comparten todos, los 11 relatos, tiene que ver con esa imagen, que es una imagen de una niña a la que va sacando un padre de un cuarto. La niña lleva el brazo, se le ve adolorida, lleva el brazo metido hasta aquí, dentro de una moledora de carne. Porque se le quedó la mano, ¿no? Y la imagen es tan fuerte, ese lugar, la mano metida dentro de la moledora, que lo que uno puede ver es el resto de la imagen, pero no puedes posar la mirada sobre la mano dentro de la moledora de carne. Y sin embargo, alrededor está toda la historia de ese instante, ¿no? El gesto de ella, el padre llevándola, el movimiento, es una fotografía que tiene muchísimo movimiento detrás. Y esa imagen yo la tenía presente en la construcción de estos cuentos. Quería que fuera más o menos eso, ¿no? Que el centro, incluso el acto violento al cual, no se viera de frente, sino que estuviera como aquello que lo rodea, que a su vez está rodeado por esta neblina, ¿no? Sí. Y este grotesco yo creo que también remite como a un trabajo con el exceso, ¿no? En lugar de vamos a cortar, démosle otra vuelta y que le aparezca casi como otra protuberancia al cuento, y los cuentos realmente yo diría que tienen ese aspecto como tumoral, ¿no? Que los cuentos van creciendo internamente como enfermedades, casi que hacen metástasis algunos, y van aumentando un tumor encima del otro y encima del otro y encima del otro, y finalmente acaban en estos finales abruptos. Pero después de esto yo quería pasar a otro asunto que me interesó mucho, que lo mencionaste de paso. En un momento dijiste como que la violencia ya genera como una especie de ecosistema, ¿no? Y me llamó la atención la metáfora biológica, porque otra de las metáforas que recorren el libro del principio a fin es la metáfora de la animalidad. Es decir, todos los personajes en cierto modo son extrañamente posthumanos, casi todos deviniendo, en algunos casos deviniendo monstruos o animales fantásticos, o animales horribles, o directamente jaurías, ¿no? De hecho en algunos cuentos usas incluso la palabra
jaurías o manadas. Yo sé que tú, además de formación, eres politólogo y tienes una relación además muy fluida con la teoría y la teoría política. Yo no sé hasta qué punto conscientemente había una preocupación como por reflejar este asunto, que además es que es un asunto como que la teoría política en las últimas décadas viene siendo como central, esta idea de la animalidad como horizonte último del momento histórico en el que estamos ahora mismo, ¿no? Sí, sí, efectivamente estudié ciencia política, para desgracia mía, y bueno, y aquí hay varios más que estudiaron ciencia política, y creo que para casi todos los que están aquí podrían decir lo mismo, por lo menos Eduardo Rabasa podría decir lo mismo, que por ahí anda. La ciencia política es el mejor trampolín para lo que sea, decía un amigo, ¿no? Pero la verdad es que también agradezco muchísimo lo que fue llevar tantas materias de filosofía política y haber podido llevar materias optativas en sociología. Y eso es lo que me dejó una relación y un amor particular por una parte de la teoría, ¿no? Al final no se le puede tener amor a toda. Me interesa mucho lo que dices de la animalidad en todos mis libros, de manera bastante intuitiva. Con el tiempo he ido teniendo que tratar de explicarme por qué, pero siempre hay presencia animal y siempre hay una animalización de los seres humanos, digamos, porque también es una manera de hablar o tratar de hablar de lo instintivo, del instinto más que de la racionalidad, ¿no? Tratar de despojar en situaciones en las que la racionalidad no funciona, no está actuando, pues entonces hay que tratar de ir más allá y negarla, ¿no? Por un lado. Por otro lado, está esta cosa que sucede, por ejemplo, con las redes sociales, que es que parecía que iban a dar lugar a lo diferente, ¿no? A conectarnos, a establecer muchos más vínculos, y lo que ha pasado es todo lo contrario, ¿no? Y hablo de este ejemplo porque creo que es muy claro, es decir, la gente hoy se mete a las redes sociales y lo que busca es alguien que piense como él, alguien que se ría de lo mismo que él, alguien que vista exactamente igual a él, y se van haciendo una suerte de manadas que además funcionan así, manadas como que no quieren tener que ver absolutamente nada con el otro, ¿no? Con aquello que es distinto, y se empieza a actuar de esa manera, ¿no? Sí. Y entonces en los cuentos se trata de hablar de eso. Y luego el ecosistema más, también me parece que muchas veces los escenarios son un reflejo o funcionan en estos cuentos y en las novelas anteriores de los estados anímicos del personaje, ¿no? Digamos, el desierto, la selva. Trato siempre de poner como símbolos, y todo esto lo pienso a posteriori, todo esto Juan lo sabe muy bien, uno no lo piensa cuando lo escribes es intuición pura. Y después, cuando te hacen por primera vez una pregunta sobre tu libro o te hacen un comentario, empiezas a tratar de explicar todo eso, ¿no? Y con el tiempo he ido viendo que tiene que ver con eso, con la idea de que el mundo interior de los personajes siempre busco que esté en un equilibrio con el mundo exterior, con el escenario en el que está. Y por eso hay tantas descripciones también, digamos, como del entorno, y por eso me preocupo tanto por las descripciones del entorno, sobre todo si un cuento es muy psicológico, particularmente ahí, porque si no va a haber más que el mundo interior, tratar de empatarlo un poco con esos mundos interiores que tienen que ver más como con el ecosistema, ¿no? Sí, y un tratamiento además muy peculiar de eso que Borges llamaba los rasgos circunstanciales, ¿no? O sea, como que aparecen detalles todo el rato, pero que es gracioso, pero no son funcionales a una lógica, sino que son funcionales al absurdo. Sí. Entonces, yo te preguntaba también lo de la animalidad, porque al hilo de lo que terminaste diciendo ahora, sobre los sentimientos que están dominando, o esos instintos que están dominando a los personajes. Y yo tengo la impresión de que este es un libro, curiosamente, a pesar de que es el libro más risueño, es al mismo tiempo el libro más rabioso que has escrito. Es un libro escrito con mucha rabia. Y es un tipo de rabia que yo estaba dándole vueltas y estaba pensando que era una rabia completamente ligada a una cosa epocal, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa cosa epocal, que obviamente podemos ponerle distintos nombres, México, neoliberalismo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Podemos ponerle miles de nombres a esa rabia. Creo que también tiene que ver con una cuestión que precisamente también es importante para distintas reflexiones o para distintos problemas que se están tratando de pensar hoy en día, y es que esa es una rabia que tienen, o sea, los personajes se tratan unos a otros con una rabia pero atroz, ¿no? Animal, se tiran mordiscos, son
son perros que se están mordiendo unos a otros, y uno tiene la impresión de que se tratan así con semejante rabia y que esa rabia se transforma en un tipo particular de odio precisamente porque no hay ningún otro horizonte de emancipación a la vista. Son personajes atrapados, sin ningún tipo de horizonte de emancipación, ninguno. No hay ningún horizonte para estos personajes, y como no tienen ese horizonte, horizonte obviamente político, no hay ninguno, la realidad les ha negado, les ha cancelado por completo, en muchos casos hasta en sentido literal, ¿no? O sea, gente como, son relatos, si te fijas, narrados sin perspectivas, ¿no? Casi, es decir, uno casi nunca ve campo abierto. Sí. El plano está cerrado completamente en casi todos los relatos. Estamos muy cerca de todo. Estamos cerca de los cuerpos, estamos cerca de los olores, estamos cerca de los sudores, ¿no? De los humores de los personajes. Y ese cierre de plano precisamente tiene que ver con esa falta de horizontes que tiene que ver con la transformación o con la imposibilidad de transformar esa rabia en, no sé, en algún tipo de insumo para una posible insurrección o algo así, ¿no? Es decir, no, ni siquiera está esa posibilidad. Sí. Como... No, tienes toda la razón, y además tienes razón en lo primero que decías, que es cierto que son, aunque son, es el libro en el que más me he atrevido a poner algo parecido al humor, son cuentos que están escritos con mucha rabia, y yo no lo había pensado así de claro, digamos, pero incluso cuando lo decías, Andrés dijo sí, que es verdad, es que es cierto que son, y creo que además eso explica también, para mí explica que haya sido una escritura mucho más veloz que en los trabajos anteriores, ¿no? Que sí es como de un momento de mucha rabia, ¿no? Y tiene que ver que esa rabia está reflejada en los personajes, una rabia así te encierra, digamos, ¿no? Yo buscaba eso también. Y el asunto es que, hablando de ese ecosistema que decíamos, esa especie de bruma, y pensando en la vida cotidiana, en un escenario como el de ahora, epocal, como dices, donde la violencia de verdad está al acecho, para poder seguir adelante uno niega que está al acecho la violencia, es la única manera de sobrevivir. Pero eso te condena también a un encierro que se va haciendo más pequeño, y es por eso que no quería que hubiera muchos planos. Incluso en cada cuento, aunque es así, hay también siempre una o dos posibilidades, uno o dos momentos en los que el personaje pudo haber hecho algo distinto y todo cambiaba. Pero el personaje es absolutamente incapaz de verlo, de ver esos momentos, ¿no? A veces el narrador mismo es incapaz también de verlo. Y se trata por ese encierro que se va haciendo, que te vas metiendo dentro de ti, para poder seguir en un espacio, en un universo que de otra manera no te permitiría seguir, ¿no? El asunto es que siempre va a haber un momento en que la realidad irrumpe de algún lado una de las violencias de las que estábamos hablando, y te obliga a salir, ¿no? Es decir, cuando finalmente un personaje sale así, es ya más por lo bizarro, digamos, porque ya llegó al peor de los momentos, ¿no? Y también son momentos que yo no quería a veces que se vieran, ¿no? Es decir, me ha pasado una cosa muy extraña con este libro que es completamente inesperada y completamente no buscada, que es que hay varios cuentos en que los finales, como decía Juan al principio, son completamente abiertos. No porque sean finales abiertos, sino porque el cuento acaba mucho antes del final. Es decir, no es que sean abiertos, sino que el final está en la distancia, digamos, ¿no? Y eso hace que lo que la gente cree que sucedió al final del cuento sea completamente distinto. Pero lo realmente extraño es que es muy distinto lo que creen las mujeres y lo que creen los hombres. Por ejemplo, al final del primer cuento, todos los hombres están seguros de que al tipo lo violaron. Y las mujeres no, las mujeres creen que le pusieron una madriza, ¿no? Que esto habla del encierro de cada uno en una violencia así, ¿no? Es decir... En su propio temor y en la proyección de su propio miedo, ¿no? Exacto, es decir, las mujeres viven el acoso, la realidad del abuso, de los feminicidios, hacen que la relación con la violencia de las mujeres sea completamente distinta al de los hombres, que además ejercen la violencia desde ahí también, ¿no? Y, por ejemplo, en otro de los cuentos, el de un hijo con el padre que están yendo al hospital, todos los hombres asumen que al final fue castrado, y también eso está lejos en el final, ¿no? Claro. Y en general las mujeres asumen una cosa completamente distinta. Entonces es como, me parece que eso es como una cosa que uno no gobierna cuando está escribiendo,
pero que evidentemente es consecuencia del estado anímico que está metiendo en el cuento, ¿no? Sí. Y eso que estás mencionando tiene relación con otro aspecto que creo que hay que mencionar, y es que en estos cuentos se hace evidente algo que en las novelas me parece que estaba más velado, ¿no? Y es, podríamos decirlo así a grandes rasgos, una relación íntima de lo que se está escribiendo con la indagación en un misterio. Antes hablabas vos mismo de una bruma o de una neblina, ¿no? Pareciera que vos mismo, o sea, el narrador, tampoco sabe muy bien cuál es ese misterio, ¿no? Y lo único que has podido construir es una aproximación o un pequeño sistema de aproximación para darle vueltas alrededor a ese misterio que además está presente absolutamente en todos los relatos. Es decir, ningún relato se resuelve mediante el hallazgo de una clave que te permitiría inteligir cuál es la lógica absoluta de todo. En realidad, los cuentos en ese sentido tienen una especie método de método de conocimiento muy peculiar, o sea, como muy bueno, no podemos saber qué carajo es lo que hay allí, en esa bruma, en esa neblina. Lo único que podemos hacer es aproximarnos, crear, y es gracioso porque el lenguaje en ese sentido es muy asertivo, es un lenguaje completamente asertivo para caminar entre una bruma, ¿no? Sí. Que responde un poco a la misma lógica que platicábamos antes de una historia violenta, mejor contarla con un lenguaje no violento, ¿no? Esta manera de aproximarte a eso que es tan desconocido, que no se sabe bien qué es, que como bien dices también, el narrador tampoco sabe qué es muchas veces, esa especie como de incertidumbre, porque la suma de incertidumbre y las condiciones sociales que están aquí, pues evidentemente lleva a la violencia, ¿no? Pero esa incertidumbre que va más allá del narrador, que llega a mí también, también para emparejar, para tener una especie como de equilibrio, como en el otro sentido, es un lenguaje muy asertivo, ¿no? Te voy a decir lo que creo que es, aunque no tengo ni puta idea de qué es. Pero si te digo que no tengo ni puta idea de qué es, no tiene sentido. Tiene sentido si te digo que si te puedo convencer de, sin saber sin saber yo qué es, tú creas que yo sé qué es. Es decir, es un poco enredadísimo lo que acabo de decir, pero se trata de eso, ¿no? De hacer, es decir, es como si yo construyera una mentira en torno a la verdad. Aquí estoy construyendo una mentira en torno a algo que para mí es mentira, ¿no? Y es como, tiene que ser necesariamente brumoso, aunque las palabras tengan que ser como los focos de un camión en la niebla, digamos, ¿no? Es decir, en las carreteras a todos nos ha tocado, ¿no? Es decir, eso tiene que ser. Sergio Cheife, con un escritor argentino, usaba una metáfora parecida a del camión en la niebla. Él hablaba del modo linterna, ¿no? Sí. La literatura como esa especie de linterna. Bueno, no ves lo que hay por fuera del halo, pero lo único que puedes hacer es apuntar la lucecita tenue hacia donde quieres, más o menos, ¿no? Pero sí, que finalmente yo me acuerdo cuando leía ese mismo libro de Chefre, que es más o menos llevar a la ficción las teorías de la historia de Benjamin, al final de cuentas, es decir, es el relámpago, sí. Porque sobre todo es lo que queda tras el relámpago, la imagen que se guardó del relámpago en tu cabeza, es también la imagen que se guarda del linternazo, digamos, ¿no? O de lo que puedes construir a partir de la imagen vuelta un cachito de memoria, ¿no? Sí, fíjate, hace poco estaba volviendo a leer para preparar unas clases. Estaba volviendo a leer un ensayo de Giorgio Agamben, el filósofo italiano. Está en un libro que se llama El fuego y el relato, que lo publica Sexto Piso. La cuña es gratis, cómprenlo porque es un librazo. Mentira, no es gratis, me están pagando y todo. Pero es un libro increíble, y en ese libro, que es un libro al que he vuelto en los últimos 2 años, he vuelto a ese libro. En el primer ensayo, que se llama El fuego y el relato, como el libro, hay una reflexión muy bonita de Agamben, donde Agamben dice, la ficción, estoy parafraseándolo y lo voy a parafrasear mal, pero por favor les pido que me disculpen. La ficción es importante que no olvide que en tiempos en los que estamos viviendo ahora, donde todo parece que ya no hay ningún misterio por resolver, donde no hay ningún enigma que resolver, donde se supone que todo
es transparente, incluso la vida de los otros es absolutamente transparente, los estamos viendo casi desnudos cotidianamente, y ellos mismos prestándose como carne a todo este comercio del yo y etcétera. En ese mundo donde está ocurriendo esto, es importante que la ficción no olvide sus relaciones profundas con el mito y sus relaciones profundas como con una cierta función encantatoria que tenían los relatos primitivos, dice Agamben en ese ensayo. Y él dice algo así como que es terrible que la literatura termine casi como en una especie de constatación notarial de las vicisitudes de un yo, ¿no? Y que es muy importante en ese sentido que la literatura no olvide que proviene de estos mitos, de estas fórmulas mágicas, que en las sociedades primitivas, por supuesto, tienen esa función, ¿no? Entonces él dice, no olvidemos esto, por supuesto, Agamben, que es el traductor de Walter Benjamin al italiano, Agamben tiene muchas reflexiones sobre benjaminianas, que precisamente esto apunta a esa idea del chispazo, ¿no? En Benjamin, este chispazo, este relámpago de la historia, precisamente, que aparece como una grieta, que es otra palabra que usaste varias veces, es una grieta en el tiempo, una grieta en el tiempo donde lo arcaico, lo mítico, lo misterioso, lo profundamente misterioso, reaparece como una señal, como un síntoma, como un aviso también. Y eso está, me parece que, a mí me encantó, te decía al principio que mi experiencia de lector básica y rupestre al principio fue de desconcierto total, porque me pasaba precisamente, usted decía, estos cuentos están mal hechos, huevón, están mal hechos, o sea, lo hiciste mal, no, esto no está bien hecho. Entonces, la sensación era esa al principio, ¿no? Pero claro, fue masticando todas estas ideas que fui entendiendo precisamente las peculiaridades formales de los cuentos, porque son todos probaturas de aproximación a esa relación con lo misterioso. Es que tal cual lo que dices, el relato primitivo, ¿qué es lo que ofrecía o qué es lo que trataba de dejar? Un sentimiento, ¿no? No trataba de dejar un saber, ¿no? Y ayer lo platicaba justo, lo decía justo ayer en la presentación del libro de Ortuño, me acordé ahí de esta frase que tiene que ver con todo lo que estás diciendo y con la forma de estos relatos, que decía Ribeiro en uno de los apuntes de sus inmensos y maravillosos diarios. Hay un momento en el que dice, la literatura fracasa si trata de transmitir un saber. Lo que tiene que transmitir es una experiencia, ¿no? Para transmitir saber está la filosofía, la sociología. Lo que hay que transmitir es una experiencia, ¿no? Y eso es lo que busca, lo que yo creo que busco cuando trabajo. A veces uno se encuentra una frase, y no es que esa frase haga que tú hagas cosas inspiradas en una frase, sino que esa frase te explica lo que llevas haciendo mucho tiempo, ¿no? O lo que hiciste en un proyecto determinado. Y esa frase me parecía clarísima porque es al final lo mismo que estábamos diciendo del relato primitivo, y que es un lenguaje que parece ser determinado y ser una cosa muy clara. En el fondo lo que está haciendo es como recubrir algo que no está claro nunca, ¿no? Que es una manera, que lo que busca transmitir es una especie de eso, de una experiencia o de una emoción, digamos, nada más, ¿no? Sí, y esto, ahora cuando hablabas de la experiencia me hacías acordar de uno de estos formalistas rusos, de Víctor Shklovsky, que decía esta cosa de la desautomatización de la experiencia, ¿no? Decía que precisamente el mundo moderno nos tiene sumidos en un adormecimiento de los sentidos tal que pasamos por alto las cosas, ¿no? Y el arte te dice, no, espérate un momento, demórate un poquito aquí, demórate un poquito en esta experiencia, y es casi como una experiencia de segunda mano que te permite volver a tener experiencias, ¿no? Sí, es que y además a mí me interesa que la literatura sea así, y aunque parezca que es un camino recto, en realidad es una especie de meandros, ¿no? Es estar dando de meandros alrededor de aquello que es lo que importa, pero que por eso no tiene que estar mencionado ni tiene que estar ahí, aunque la aproximación sea en un bólido o la imagines como quieras. El chiste es que si la aproximación termina con un alto antes de, o con un girar en torno a, o incluso si partes después de eso,
es una manera ya solamente de tener una aproximación, ¿no? Sí. Y creo que es importante, sobre todo creo que en el cuento es mucho más importante que en la novela, ¿no? Final de cuentas, en la novela hay que decir, hay que estar preocupado todo el tiempo por decir, ¿no? Sí. Y en el cuento hay que estar preocupado todo el tiempo por callar. Es decir, lo que más importa en los cuentos son los silencios. Y esos silencios, o llegar a esos silencios, el camino no importa cómo sea desde mi punto de vista, o por lo menos en este libro, porque también uno cambia de punto de vista en cada proyecto, ¿no? Y en este, lo que me importaba era eso, ¿no? Es decir, contar historias comunes y corrientes, porque la historia no es la historia común y corriente, la historia es lo que está en torno a Sí. la historia, ¿no? Sí, yo a propósito de esto que estás diciendo, no sé si te estoy tirando demasiado al agua, pero en realidad estoy como haciendo una especie de ventilada ahora mismo de conversaciones privadas que hemos tenido Emiliano y yo sobre, digamos, el estado actual del cuento en español. Siempre tenemos una especie de veredicto bastante desolador sobre el estado actual del cuento en español. Yo es decir, voy a autoinmolarme primero y luego te dejo que te autoinmoles tú. Perfecto. Pero yo realmente creo que estamos pasando por un momento extraño del cuento, ¿no? Donde el cuento en español, que pasó de ser obviamente uno de los lugares más poderosos, ahorita mencionaste a Ribeiro, ¿no? O sea, tuvimos realmente un momento de monstruos increíbles del relato y muy puntero. De repente algo pasó en las últimas 2 décadas, me parece, o 3, que creo que el cuento perdió ese lugar como puntero, y yo no podía evitar ver tus cuentos y esa pelea con las formas precisamente como una reacción contra ese estado del cuento, como una especie de género bastante famélico, lleno de fórmulas resultonas, ¿no? Sí. Es que o sea, la literatura en español se ha llenado como de cuentos que parecen hechos por productores de contenidos para Netflix, ¿no? O para no sé, como capítulos que nunca se hicieron de Stranger Things o una cosa así, ¿no? Como esta relación muy calculada y formulaica, Sí. con lo ominoso, con lo raro, con lo monstruoso. Y en tus cuentos realmente veo como una incomodidad con la forma, te estás dando de hostias con la forma, ¿no? Es que yo creo que una cosa que le hizo mucho daño en ese sentido, y en esa época que dices de los últimos 20 años, es que se pensó que era imposible definir la novela y que la novela era todo y que en la novela cabía cualquier cosa, y pensaron que podían definir el cuento y que se podía definir qué era el cuento, ¿no? Y entonces vinieron todos los, por ejemplo, escritores del boom con sus frases lapidarias sobre Cortázar diciendo que una novela gana por puntos y que el cuento tiene que ganar por knockout, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo único que ha envejecido peor que la obra de Cortázar son sus frases, es decir, son sus sentencias, ¿no? Y eso pasa en general con los escritores. Lo primero que envejece mal de un escritor son sus sentencias en torno a la literatura, porque lo que envejece son los momentos de la literatura, ¿no? Y en ese sentido, el cuento pasó una mala época. Se dice mucho que es una cosa de que se dejó de publicar. Yo creo que no tiene que ver con que se haya dejado de publicar, sino con que de verdad como forma se exploró muchísimo la novela y se exploró menos el cuento, por un lado. Y por otro lado, también que como consecuencia de eso mismo se pensó que se podía enseñar más el cuento que la novela, y los talleres se enfocaron muchísimo tiempo en el cuento y entonces en una forma del cuento, ¿no? Forma que evidentemente desde mi punto de vista hay que dinamitar, destrozar, y escribir desde la acera de enfrente de esa forma, ¿no? Es lo mismo que sucede con la literatura gringa, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay casi todo lo que se publica de cuento de novela está bien. El problema es que nada está muy bien, ¿no? Sí. Todo está bien porque es a lo que llega la literatura de taller, de factoría, y el cuento en América Latina fue más de factoría que la novela. Me parece que la novela siguió siendo lo que decíamos de la exploración. Y también creo que es una reacción, porque si algo fue América Latina si algo hubo en América Latina fue gran cuento siempre, ¿no? Es decir, es un género que de verdad es difícil pensar
que se escriba mejor desde otros lugares del mundo, así como otros géneros se podría decir que sí, yo creo, es decir, si hay una, y también dentro de América Latina, yo siempre digo que si hay una Champions League de la poesía y está Chile y Perú, en la Champions League del cuento... No irían a repechaje nunca, ¿no? Nunca, jamás. Y si hubiera una Champions League del cuento, creo que México está, ¿no? Históricamente, digamos, claro. ¿no? Y ahora es cierto que hay una reacción a eso y se están haciendo muchas cosas. Entonces, después de inmolarme y de decir que el cuento tuvo años terribles y se hizo en general muy mal cuento, y evidentemente que se sigue haciendo, porque también el problema de la reacción contra la forma es que entonces hace cualquier forma. Y se escribe, es decir, esta alfombra puede contarnos un cuento, ¿no? Y pues tampoco hay que llegar a ese extremo, me parece. Es peligroso. Pero ahora mismo creo que se está recuperando, es decir, este año se han publicado libros de cuento muy buenos en México y en otros lados. A mí me parece que a Diego Zúñiga le sucedió una cosa, que es que todo el mundo estaba encantado con sus novelas, y a veces pasa también que lo que publicas empieza a generar como una especie de expectativa por algo similar. Y no, yo Diego... te digo que me pasó a mí, imagínate. Pues, exacto, y eso es lo que, y además a mí me pasó con el libro de Diego, y también en la relectura para presentarlo me pasó un proceso muy similar, es decir, Diego hizo una cosa completamente distinta, que ahora a veces pienso que incluso a lo mejor hay momentos de esos cuentos que son mejores que las novelas de Diego, ¿no? Porque hizo realmente un giro, ¿no? Y creo que eso está pasando con el cuento, que está dando como giros, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutos. Si alguien se lanza, que aprovechen aquí a Emiliano para hacer una pregunta. Andrés está desesperado porque porque tiene que salir corriendo a otra presentación. Por eso agarró el micrófono así como, ya. ¿No? Casi cierto. ¿Alguien quiere preguntar algo? José Jamal está levantando la mano, creo. Tú sí. No puede levantarla, pero... Sí. Pues muchas gracias por sus autoemulaciones y emulaciones, o como Emasculación. emancipaciones. Me encanta lo que he escuchado. A mí me llamó mucho la atención el título, así medio barroco el asunto, pero un barroco, no digamos a lo Bolívar Echeverría, sí, pero violento. Y además cuando paso y veo una imagen grandota con esa cara que no sabemos lo que estamos viendo y no sabemos si esa cara nos está viendo, que se sigue jugando con lo superfluo y con la hondura, ¿no? Es un desafío escribir cuentos en este momento. Yo soy fanática de los cuentos y mi clase de literatura mexicana en Estados Unidos, California, Santa Bárbara, la de cuentos es así la clase que más se llena. Y además los chicos hacen antologías, en fin. Entonces siempre estoy así buscando cuentos. Es un desafío escribir estos cuentos. Acabamos de presentar Solo Cuento de la UNAM el sábado pasado y hay cuentos excelentes. Y cada año hay cuentos malos y todo como en cualquier otro género. Pero escribir sobre la violencia es un desafío, ¿sí? Estamos llenos de violencia por todas partes, ¿sí? Las mesas de violencia ya nos fastidiaron. Entonces encontrar a alguien que nos dice voy a hablar de violencia, pero no con un lenguaje violento, también eso es violento. Entonces a mí me gusta mucho, yo te descubrí hace poco tiempo, Emiliano, y además compartimos una mesa, bueno, yo moderé lo de acosos a la civilización, y ahí esa parte artística, esa parte tuya sensible de artista, me gustó muchísimo tu planteamiento. Y a Juan Cárdenas, pues es un provocador, definitivamente, ¿sí? ¿En qué sentido? Hay cosas que dices... En el mal sentido. Yo creo que sí, en el sinsentido. No, como no hay mucho tiempo, hasta aquí me quedo. Muchas gracias. No, muchas gracias, Sara. Sí, pues es como dices, un desafío, ¿no? Un desafío que además Juan, por ejemplo, lo libra con mucha elegancia en todas sus novelas. Lo que decías del título, fíjate que lo hubiera podido utilizar antes y se me fue. Creo que para responder incluso a la primera pregunta de Juan y a la que tú haces, creo que el título resume eso, ¿no? Y lo platicaba mucho con Andrés cuando lo decidíamos. Lo que me interesaba era que algo que parece superficial, como decíamos, sin darte cuenta te fuera metiendo poco a poco en algo, en una capa más honda y después en una más profunda, ¿no? Que te fuera como metiendo en esos como profundidades de las grietas que por más delgaditas que se vean pueden ir muy allá, ¿no? Y sí, yo creo que escribir de la violencia, pues hay que estar siempre buscando que como bien hacía notar Juan también, se vuelva un reto no solamente
en la historia, sino también en el asunto de las formas, ¿no? Y de las arquitecturas de los libros. Es decir, que tenga una especie de eco, porque si fuera solo tema sería, creo yo, panfletario, ¿no? Ahora sí, por favor. Gracias. Habrá una firma de libros de Emiliano aquí en el stand de Penguin. Gracias por el gran diálogo de estos dos grandes narradores. Buenas tardes. Noches, está bien.